Me da mucho gozo estar hoy aquí para predicar la palabra de Dios y les pido que por favor me acompañen a orar para poner esta predicación en manos de nuestro Dios. Señor, te agradecemos que nos permites estar aquí para adorarte a través del estudio de tu palabra, para que nos muestres las verdades que están en ella y que son aplicables a nuestras vidas. Te pedimos que a cada uno de nosotros nos des el entendimiento para que sea claro lo que tu palabra nos dice en este pasaje que hoy estudiaremos y que lo apliquemos de inmediato a nuestras vidas para que te glorifiquemos, para que cada vez nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, y todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Él. Amén. Bueno, pues hoy vamos a estudiar, si gustan ir buscando en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, vamos a ver los versículos del 1 al 11. Hace ratito, sin ponernos de acuerdo, Pedro y yo, mencionó él en su estudio este pasaje de Juan 2, lo vimos acá en la pantalla, quienes estuvimos en el estudio, y nos decía que este pasaje nos enseña el primer milagro de Jesús. Eso es lo que vamos a ver en él. Y como preparándonos para estudiar este primer milagro, vemos en el primer capítulo de aquí del Evangelio de Juan que en los versículos del 35 al 51 se nos narra cómo fueron llamados los primeros discípulos, a quienes se menciona en estos versículos. Primero a Andrés, que nos dice aquí el propio Juan, que era uno de los dos discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús, y él llamó a su hermano Simón, a quien después el Señor Jesucristo le llama Pedro, para que también siguiera a Jesús. Posiblemente Juan era el otro discípulo de Juan el Bautista que siguió a Jesús. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello. Y también es posible que él haya llamado a su hermano Jacobo, así como Andrés lo hizo con Simón, en el caso de Juan lo hubiera hecho con su hermano Jacobo. Y también se nos mencionan en estos versículos a Felipe y a Natanael. Entonces vemos que estos son los primeros discípulos de Jesús. Y les decía que era posible que Juan y su hermano Jacobo formaran parte de este grupo de primeros discípulos. ¿Y por qué lo digo? Varios comentaristas coinciden en que es muy posible que Juan haya sido el otro discípulo de Juan el Bautista que siguió a Jesús. No menciona su nombre, pero sabemos que es una costumbre de Juan, dentro de la narración de su evangelio, el no mencionar su propio nombre. Cuando se refiere a él mismo, habla de él como el discípulo amado, pero no menciona su propio nombre. Así que por eso es probable que haya sido Juan el otro, y también porque se nota que él fue testigo ocular de este primer milagro de Jesús, así que es muy posible que él haya sido el otro discípulo de Juan el Bautista que siguió a Jesús. En cuanto a su hermano Jacobo, es posible, como les decía, que él haya hecho lo mismo que Andrés hizo con Simón, llamar a su hermano a seguir a Jesús, porque además cuando alrededor de un año después andaba Jesús junto al mar de Galilea, les vio tanto a Andrés y Simón como a Juan y a Jacobo y les llamó. Entonces, si no lo hubieran conocido, porque a veces la narración no nos da más detalle, pero no es que no supieran quién era y les dijera síganme y ellos de inmediato les siguieran. Entonces es posible que ya hubieran tenido este primer acercamiento con Jesús. Por eso es que es posible que fueran Juan y su hermano Jacobo,
estos otros dos discípulos. Los otros sí es seguro porque los menciona aquí Juan en estos versículos del 35 al 51. ¿Y por qué introduzco la predicación de esta mañana con la mención de este primer grupo de discípulos de Jesús? Porque ellos lo acompañaban cuando él realizó su primer milagro y por lo tanto lo presenciaron. Y aquí, como una imagen de lo que ellos vivieron, les pregunto a ustedes, una pregunta para todos nosotros: ¿hemos tenido algún maestro o algún entrenador? La realidad es que bueno, lo hizo Pedro, lo hace el pastor Santiago, nos gustan los deportes y por eso mencionamos en este caso yo a un entrenador, pero bueno, todos hemos tenido algún maestro, algún entrenador o maestra o entrenadora a quienes hemos admirado. ¿Por qué? Porque saben lo que hacen y nos lo enseñan. Por ejemplo, un maestro de ajedrez que sabe mucho. Moni y yo, en las escuelas donde damos clases, también los niños toman clases de ajedrez. Y nosotros que somos neófitos en el ajedrez, de pronto vemos en un pizarrón que están anotadas ahí las jugadas y los inicios, y la verdad es que no sabemos ni de lo que hablan, ¿no? Pero bueno, algún día que haya tiempo le preguntaremos al maestro de ajedrez a qué se refiere. Pero bueno, todos hemos tenido un maestro, una maestra, un entrenador, una entrenadora que sabe lo que hace. Y nos ha tocado también ver a estas personas a veces en acción. Por ejemplo, a uno de estos maestros o maestras de ajedrez en un torneo y verlos cómo arrasan con sus rivales, y uno dice, no, pues por eso estoy con este maestro, porque veo lo que hace, ¿no? O alguien que enseña música y lo ve uno en un concierto y dice uno, no, pues por eso es que estoy tomando clases con él o con ella, porque lo hace muy bien. O en el caso del deporte, en mi caso que yo jugué fútbol americano, de pronto los entrenadores que yo tenía de niño eran jugadores de la liga mayor, y entonces nos tocaba verlos jugar y uno decía, pues sí, ahí está mi entrenador porque sabe lo que hace y por eso me enseña bien a mí. Pero pensemos que estos primeros discípulos de Jesús no solamente habían recibido ya enseñanza de él, por eso le estaban siguiendo, sino que además en este caso no solo presenciaron algo como lo que les he descrito, un torneo, un partido, donde vemos esas habilidades de estas personas a quienes admiramos por su conocimiento, sino que presenciaron un milagro. Eso fue lo que ellos vieron, no solamente algo como lo que les describo, sino un milagro. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y para ello vamos a ver en los primeros 5 versículos el contexto en el que se desarrolló este milagro, luego sus características en los versículos del 6 al 10 y finalmente las consecuencias que tuvo este milagro. El Señor Jesucristo lo que hizo, lo que dijo, lo hizo siempre con un propósito, como Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Y vamos a lograr con esto que nuestra fe se afiance en Él y nuestra obediencia como el Hijo de Dios. Vamos a ver ahorita por qué esto es lo que debe suceder en nuestras vidas. Pero acompáñenme por favor ahora sí a leer el pasaje, Juan 2 del 1 al 11. Y dice aquí el apóstol Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ya con la introducción nos damos una idea de lo que vamos a ver esta mañana, algo imponente, algo que los discípulos que ya habían creído en él por su enseñanza, ahora su fe estaba siendo afianzada por lo que presenciaron. Pero vamos a ver los detalles de lo que sucedió. Primero nos dice Juan aquí al principio, en el versículo 1, al tercer día. Muy posiblemente hace referencia a que estas bodas en Caná ocurrieron 2 días después del llamado de Felipe y Natanael. Pues Juan nos ha ido mostrando una secuencia. Si ustedes van brevemente al versículo 29, comienza con: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. O el versículo 35, que nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y el 43, que nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo. Entonces vemos una secuencia en donde Juan nos dice: esto ocurrió un día, al siguiente día, al siguiente día. Por lo tanto, si aquí nos dice al tercer día, es muy posible que se trate entonces de que haga referencia a que las bodas de Caná ocurrieron 3 días después, o bueno, en este caso 2 días después del llamado de Felipe y Natanael. Recuerden que se está contando como el primer día, ese día del llamado, luego un siguiente día y luego al tercer día. Entonces, por eso son 2 días de diferencia. Parece entonces que desde el momento de ese llamado, Jesús y el grupo de estos 6 discípulos que les menciono, no estamos muy seguros en cuanto a Juan y a Jacobo, pero sí de Andrés, Simón, Felipe y Natanael, pero es probable que hayan sido estos 6, se dirigieran desde Betábara. ¿Por qué digo Betábara? Betábara, si ustedes van al versículo 28, dice aquí: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, los hechos anteriores se desarrollaron ahí en Betábara, que está cerca de Jericó de Judea, hacia el sur de Israel, y desde allí se dirigieron hasta Caná de Galilea. Recordemos que Galilea está al norte de Israel, y esta ciudad de Caná de Galilea, que por cierto Juan la menciona así porque había otra Caná, pero cerca de Sidón y Tirón, de Sidón y Tiro, y se hallaba entonces a unos 13 kilómetros al norte de Nazaret. Entonces era un buen recorrido el que se tenía que hacer, de alrededor de 100 kilómetros. Aquí los comentaristas dicen, algunos sí mencionan que Betábara estaba cerca de Jericó, ahí en Judea, pero otros dicen que probablemente era una ciudad más al norte, porque les parece mucho un recorrido de 100 kilómetros en menos de 3 días. Sin embargo, sí es posible, y lo digo por experiencia propia. Hace unas semanas, llevé a Moni porque tenía una actividad con unas hermanas, y entonces se me hizo fácil. Dije, bueno, te llevo, no nos llevamos el carro para evitar el tránsito y me regreso en el metro. Pero de pronto me encontré con que esa línea del metro, no me acordaba que estaba en reparación, y dije, ahora voy a tener que caminar. Y empecé a caminar y dije, bueno, ese metro era Juanacatlán, caminé hasta Chapultepec, pero lo mismo, estaba cerrado, había camiones que salían de ahí, pero dije, no, voy a seguir caminando, y seguí caminando, y bueno, ya para no hacer la historia larga, llegué al metro Polanco y ya de ahí me desplacé. Entonces ya los escuché, ya se dieron cuenta de la distancia. Fueron más o menos unos 5 kilómetros, pero bueno, lo hice en un periodo como de 1 hora y media más o menos. Entonces, ya haciendo cálculos, dije, bueno, pues yo creo que a buen paso sí pudieron recorrer estos 100 kilómetros. Y si lo dice la Biblia, así ocurrió, aunque no sepamos a veces exactamente dónde estaban las ciudades. Lo importante es que se dirigieron desde Betábara hasta Caná de Galilea para las bodas.
Hay que mencionar que estas bodas duraban bastante, duraban 7 días. Pues primero el novio llevaba a la novia a su casa o a la casa de su padre y luego seguía el banquete. A esta celebración había sido invitada María, aunque Juan, de acuerdo a su costumbre, no la menciona por su nombre. Y miren, ahí mismo dentro del Evangelio de Juan, si gustan acompañarme al capítulo 19, en la crucifixión de Jesús, en el versículo 25, vemos esta costumbre que tenía Juan de no mencionar a María por su nombre. Dice él ahí: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces no menciona ahí a María por su nombre, dice la madre de Jesús. Y por lo tanto aquí no menciona a María en este pasaje de las bodas de Caná por su nombre, pero bueno, ella había sido invitada. Los comentaristas coinciden en decir que probablemente María tenía relación directa con el novio o con la novia, pues le vemos aquí en este pasaje pendiente de detalles del banquete. Y esto solo sucede con personas que son cercanas, que ayudan al novio o a la novia con algunas situaciones. Hemos visto que tradicionalmente así se hace, entonces de otra manera María no hubiera estado al pendiente de que el vino se había acabado, ni hubiera hablado con los sirvientes, como lo leímos al principio, para decirles que estuvieran atentos a lo que su hijo les iba a decir. Luego nos dice el pasaje en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí algunos de ustedes van a decir: oye, hermano, pero ¿por qué sigues con la Biblia Reina Valera si a veces cuando te escuchamos enseñar, luego nos dices, bueno, voy a la Biblia de las Américas porque es más clara? Bueno, la verdad es que llevo muchos años ya acostumbrado a la Reina Valera, ya me sé pasajes de memoria y me cuesta trabajo cambiar a la Biblia de las Américas, pero es muy útil, por ejemplo, ahorita, para ver que en realidad en la gramática griega no dice invitados, sino dice que Jesús fue invitado. Y los que tienen la Biblia de las Américas lo están viendo con mucha claridad, dice ahí en el versículo 2, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Bueno, entonces es más claro ahí la Biblia de las Américas diciéndonos que el invitado en realidad fue Jesús y llevó con él a sus discípulos. Y puede ser que Jesús hubiera sido invitado por esta posible relación que les menciono de su madre María con el esposo o la esposa de la boda. Y dado que les decía que estas bodas judías duraban mucho tiempo, no vayan ya a este pasaje, yo lo leo. En Jueces 14 del 15 al 17, donde se nos narra la boda de Sansón, dice ahí el pasaje: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Bueno, aquí vemos claramente la duración de estos 7 días del banquete de bodas, y por lo tanto se requería de mucha comida. Como un ejemplo vamos a ver una parábola de Jesús. Tampoco la busquen, yo les leo la parábola en Mateo 22 del 1 al 4, donde dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces, si este hombre de la parábola, este rey, dice que había preparado toros y animales engordados,
Imagínense el tamaño de un toro y a cuántas personas puede alimentar. Aun cuando todos nosotros nos quisiéramos comer un toro, sería demasiada comida, ¿no? Entonces, imagínense cuántos invitados iban a esta boda de esta parábola y por lo tanto, y con la duración que tenían, pues entonces se requería de mucha comida y por lo tanto, ¿de qué? Y voy a ponerlo aquí gráficamente, de mucha bebida, porque no puede uno comer y no beber algo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que sucedió en estas bodas es que se acabó el vino y es natural puesto que duraba tanto tiempo el banquete y estaban comiendo también y necesitaban de bebida. Comenta J.C. Ryle, sin duda, perdón, se me olvidó mencionar cómo aquí cuando María se da cuenta que que ya faltaba el vino, dice en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces es natural que con la duración y con la cantidad de invitados se hubiera terminado la bebida. ¿Y por qué María recurre a su hijo? Dice J.C. Ryle. Sin duda, aunque nuestro Señor hubiera vivido una vida tranquila en Nazaret durante 30 años, sin hacer milagros, su madre tenía que haber observado en él una perfección de palabras y hechos completamente improbables en el comportamiento de los hombres corrientes. No cabe duda de que ella era consciente de todos los acontecimientos de las últimas semanas. El bautismo de nuestro Señor por parte de Juan, su proclamación pública como Mesías por parte de Juan y la reunión alrededor de Jesús de un pequeño grupo de discípulos. Recordando todas estas cosas, sin duda no debe sorprendernos que las expectativas de María fueran grandes. Desde luego no podemos esperar que ella pensara en un milagro, puesto que su hijo hasta ese momento no había hecho algún milagro, pero, como dice el comentarista, viendo esta perfección en Jesús, acudió a su sabiduría y le dijo, no tienen vino. Y puso en manos de Jesús lo que él decidiera hacer en su sabiduría. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Dice en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y aunque la traducción de la Biblia de las Américas es más literal, dice ahí, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? La realidad es que ambas traducciones resulta un poco ruda en el español. ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? O como dice en la Reina Valera, ¿qué tienes conmigo, mujer? Hasta parecería que Jesús le respondió un poco rudo a su madre, ¿no? Pero en realidad no fue así. En el conocimiento bíblico, un comentario expositivo se nos dice que era una forma común del griego, esta de decir que a ti y a mí, mujer, que expresaba una diferencia de ámbitos o de relaciones. En otras palabras, era como decirle qué tienen en común nuestros puntos de vista. Tú estás viendo una cosa, pero en realidad yo estoy viendo otra. Y esa era una forma en el griego muy común de decirlo, no era algo como puede sonar en el español un poco rudo. Y luego también uno dice, bueno, decirle mujer, aquí está mi mamá, y que ustedes me escucharan decirle mujer, uno diría, oye, pero ¿y el hermano por qué le dice así a su mamá? Oye, mamá, mami, mamita, pero como mujer. No, también era una forma hasta íntima de llamarle a una madre. Y lo vemos en el mismo pasaje que leímos hace rato de la crucifixión de Jesús, en Juan 19, pero en los versículos 26 y 27. Dice ahí el apóstol, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Entonces, imagínense en uno de los momentos más difíciles de la vida de nuestro Señor, y en ese momento tan difícil y tan íntimo, le dice mujer. Entonces vemos que efectivamente era una forma muy cariñosa de referirse a su madre. No era una forma ruda, como nos puede parecer en el español, y esos son los detalles a veces de los idiomas, ¿no? En un idioma se puede oír muy rudo, pero en otro idioma en realidad es natural y hasta íntimo como esta palabra. Y en la segunda parte de su respuesta Jesús le dice,
aún no ha venido mi hora. Y esto era algo que Jesús utilizaba en distintos momentos para referirse a que aún no había llegado el momento en el que tuviera ya esta confrontación con quienes iban a pedir su muerte. Y por lo tanto él daría su vida en rescate por muchos, como lo sabemos. Entonces lo que él estaba diciendo a María es: aún no ha llegado ese momento, no es el momento de entrar en una confrontación, es lo que le dice él inicialmente. Y por lo tanto, de forma obediente y sumisa, María esperó lo que él decidiera hacer de acuerdo a la voluntad del Padre, pero previendo lo que él pudiera realizar. Como dice William Hendrickson, no nos debe sorprender que juzgara necesario hablar a los sirvientes. Ella se daba cuenta de dos cosas. Una, que hubiera parecido extraño que los sirvientes recibieran órdenes de un invitado. Y dos, que lo que Jesús ordenaría les podría parecer absurdo a estos sirvientes y se resistieran a hacerlo. Entonces vemos que ella, por eso los comentaristas mencionan que era muy probable que tuviera cercanía con el esposo o la esposa, estuviera ella ahí ayudando, y por lo tanto les dice a los sirvientes: lo que mi hijo les diga, eso hagan, previendo lo que él decidiera hacer o no hacer, porque también sabía que él podía decir: no ha llegado mi hora y no voy a hacer algo, ¿no? Y entonces aquí cabe preguntarnos, ¿cómo es que nosotros, viendo este ejemplo de María aquí en este pasaje, ponemos en manos de nuestro Dios las situaciones de nuestra vida? ¿Cómo ponemos una situación de salud, una situación de trabajo, una situación de cualquier índole, a veces sin quererlo, ante acciones que son mecánicas, como ir a trabajar? Es algo que no ponemos en manos de Dios, porque a veces pensamos inconscientemente que es una situación muy natural o algo que nosotros tenemos que resolver. Se nos presenta algo en el trabajo y a ver, ¿cómo lo resuelvo? O viene algo de salud, pues vamos con el doctor. Pero en realidad no ponemos en manos de nuestro Dios lo que vamos a hacer. Y aquí María puso en manos de su hijo lo que tenía que suceder. Ella pudo haber acudido al esposo y decirle: se acabó el vino. O con el maestresala: maestresala, ya no hay vino y pues hay que resolverlo, ¿no? Pero no hizo eso ella, lo puso en manos de su hijo, sabiendo que él tenía la sabiduría para resolverlo, que él tenía los medios para resolverlo, y es un ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer en nuestras vidas. Lejos de empezar a resolver cualquier cosa por nosotros mismos, decir: Señor, pongo esto en tus manos, y pongo de hecho mi vida en tus manos, como lo cantábamos hace rato, porque lo que buscamos hacer en todo caso, aun cuando sea algo muy simple como el ir a trabajar, bueno, lo voy a hacer de acuerdo a tu voluntad. Y si se presenta algo, que lo haga de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra, no conforme a mis criterios o lo que yo pienso que debe hacerse. Y María, algo tan simple como se acabó el vino, lo pone en manos de su hijo. Es un ejemplo para todos nosotros. Y ahora vamos a ver qué es lo que Jesús hizo ante lo que estaba sucediendo. Dice ahí en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Por qué Juan nos menciona estas tinajas de piedra? Bueno, recordemos que Juan escribe a la iglesia, y la iglesia ya estaba conformada no solo por judíos, sino también por gentiles. Y los gentiles no estábamos, y los de ese tiempo cuando Juan escribió, nosotros mucho menos familiarizados con tinajas de piedra. Si llegamos nosotros a una boda y vemos ahí tinajas de piedra afuera, diríamos: bueno, qué extraño, ¿para qué las tendrán? A lo mejor van a servir trucha y están ahí todavía las truchas nadando, ¿no? Pero no, nos aclara Juan que era para el rito de purificación de los judíos. Marcos en su evangelio nos dice en el capítulo 7, versículos 1 al 3, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
Entonces Marcos, que también escribe en este caso a los romanos, también hace esta aclaración en su evangelio porque no estaban familiarizados con las costumbres judías. Y por lo tanto aquí Juan también nos hace esta aclaración y ya sabemos entonces qué hacían esas 6 tinajas de piedra ahí afuera. No era agua para consumo, sino agua para estos ritos de purificación. Y nos dice que le cabían 2 o 3 cántaros. Y nosotros cuando pensamos en cántaros, sobre todo aquí en México, yo sé que ya en la mente de todos ustedes ya está el clásico, el cantarito donde tomamos café de olla, o el cántaro más grande donde en algunos lugares se sirve agua fresca, ¿no? Y se mantiene muy fresca además en un cántaro de barro, o los frijoles, ¿no? Los frijoles que también se preparan, bueno, en algo parecido a un cántaro, más bien en olla. Y entonces pensamos, bueno, pues deben de haber sido tinajas pequeñas, ¿no? Porque si cabían solo 2 o 3 cántaros, pero en realidad ahí sí la Biblia de las Américas tampoco nos ayuda, dice lo mismo que la Reina Valera, y no estoy defendiendo a la Reina Valera, pero las dos se refieren a medidas, entonces hay que investigar qué eran esas medidas. Y ya cuando investigamos vemos que estas medidas equivalían a casi 40 litros, entonces bueno, pues ya no pensamos en un cantarito, sino ya en 2 cubetas de agua de las que usamos para trapear el piso, y bueno, cada una les caben 20 litros, y por lo tanto, ahora que hacemos rápidamente las cuentas, si les cabían 2 o 3 de estas medidas, les cabían entonces de 80 a 120 litros, y multiplicados por 6 les cabían entonces a todas las tinajas entre 480 a 600 litros de agua. Mucho más que esta agua que ahorita voy yo a tomar. ¿Y por qué Juan menciona esta cantidad? Bueno, pues es para mostrarnos lo grandioso de este milagro. Nuestro Señor no transformó nada más una medida como esta, que de todas maneras habría sido impactante. Imagínense que yo baje la botella y cuando la suba ya esto sea vino, ya sería algo impactante, pero no fue así nada más, sino que fue una medida tremenda. 600 litros de agua es una cantidad muy grande. Y además lo que Jesús le mandó a los sirvientes es que lo llenaran hasta arriba. Eso lo vemos ahí en el versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Como lo dice J.C. Ryle, esta circunstancia se menciona sin duda con el fin de mostrar que no hubo posibilidad de trucos, trampas o fraudes. Las tinajas se llenaron de agua y solo de agua, y se llenaron hasta el punto de que no se pudiera introducir ni mezclar nada con su contenido. Si hubiera sido en la época actual, pues a lo mejor alguien que quisiera hacer como los magos de hoy, ahí sí alguna trampa, pues hubiera agarrado un polvito y le hubiera echado ahí, lo revuelve y hubiera parecido vino tal vez. Pero en ese tiempo no había posibilidad de ello, y menos si las tinajas estaban llenas hasta el tope. Por eso es que Juan nos menciona también esta circunstancia. Y por lo tanto vemos que el poder de nuestro Señor fue tan grande que no tuvo la necesidad de usar jugo de uva, de fermentarlo, de prensarlo, de filtrarlo y de madurarlo para hacer vino. Él simplemente con su poder pudo transformar esa agua en vino. ¿Cómo lo hizo? Sobrenaturalmente, no hay otra explicación. Y por eso Juan nos da todos estos detalles para decirnos no hubo posibilidad de que esto fuera algo tramposo, esto no puede salir en esos programas de milagros decodificados, porque no hay manera. Todas las circunstancias apuntan a un milagro verdadero. Y por lo tanto, cuando el maestresala probó lo que le llevaron los sirvientes, porque Jesús le dice en el versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y entonces él no supo de dónde provenía, porque dice ahí en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces el maestresala no supo ni de dónde provenía, y lo único que probó que fue vino. Él no sabía que antes había sido agua, y para él hubiera sido inconcebible que los sirvientes le dijeran, esto lo sacamos de las tinajas del agua de purificación.
y él ni siquiera lo hubiera probado, ¿no? Hubiera dicho, no, esto es para el rito de la purificación y me lo den a probar. Pero como ellos no le dijeron de dónde venía, lo probó y vio que era vino. Y además era un vino de tan alta calidad que él, ¿qué es lo que le dice al esposo? Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Era la costumbre que ya cuando los invitados habían bebido bastante, entonces ya se había dado el buen vino, entonces se sacaba el de inferior calidad. Y cabe aclarar aquí que lo que está diciendo el Maestresala no es que el Señor Jesucristo hubiera participado en una situación pecaminosa. Hay comentaristas que, tratando de guardar la santidad de nuestro Dios, que no hay por qué hacerlo, ahorita les voy a decir por qué, porque el propio texto nos lo dice, dicen, bueno, es que este verbo, esta palabra, perdón, que se traduce, y si es un verbo, cuando ya han bebido mucho, se refiere a que han bebido de una manera medida, y no es así. Cuando uno ve esta palabra en distintas partes del Nuevo Testamento, siempre se refiere a embriagarse, a beber mucho. Entonces alguien se podría asustar y decir, bueno, ¿y por qué el Señor Jesucristo les brindó vino? Bueno, tranquilos. Aquí el Maestresala lo que estaba diciendo es, esta es la costumbre. No estaba diciendo que en esta boda en particular los invitados ya estuvieran bebidos y todavía el Señor Jesucristo diera más vino. Él jamás lo habría hecho. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, el Señor Jesucristo lo único que hizo fue proveer de vino a una boda en donde faltaba, como hubiera faltado agua, porque esa era la costumbre de ese tiempo, ¿no? Entonces no hizo nada pecaminoso. Y ya que estudiamos las características de este milagro, ya que vimos que fue algo sobrenatural, cabe preguntarnos, bueno, ya seguimos el ejemplo de María y estamos poniendo en manos de nuestro Dios lo que vamos a hacer, nuestros planes. Pero ahora la otra pregunta es, ¿estamos confiando en su poder? Porque a veces leemos, hace ratito que nuestro hermano Pedro nos enseñaba sobre, nos animaba, nos exhortaba a leer la Escritura. A veces podemos leer de manera superficial y decir, pues sí, transformó el agua en vino, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el poder. Pero la pregunta es, ¿aplicamos esto a nuestras vidas? Realmente cuando ponemos en sus manos una situación de salud, una situación de trabajo, ¿estamos confiando más en nuestras fuerzas, en los médicos, en los medicamentos o en el poder de Dios para hacer lo que Él quiera hacer? Porque además sabemos que lo hace conforme a su voluntad. María no le dijo, oye hijo, se les acabó el vino, tú eres el Hijo de Dios, transfórmalo, no. Ella no dijo eso, lo puso en sus manos y lo dejó a su voluntad, a la voluntad del Padre. Pero si ya hicimos eso, ¿estamos confiando en su poder para que Él resuelva las situaciones conforme a su voluntad? ¿O estamos nosotros todo el tiempo interviniendo y haciendo y buscando? No que no busquemos soluciones, desde luego, pero a veces nos desesperamos y a veces buscamos de más y a veces estamos en situaciones de desesperanza cuando deberíamos de estar confiando en el poder de Dios, porque Él tiene este poder, tiene el poder que tuvo en ese momento para transformar 600 litros de agua en 600 litros de vino y lo hizo conforme a su voluntad. Entonces debemos confiar nosotros en ese poder. Y vamos a ver finalmente las consecuencias de este primer milagro que hizo Jesús en el versículo 11. Dice ahí entonces Juan, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ya lo habíamos leído al principio y yo les había dicho, bueno, el propósito de este milagro, desde luego fue lo que Juan nos está diciendo, manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en él, pero vamos a ver también cómo esto aplica a nuestras vidas. Primero recordemos cuál es la razón
que tuvo Juan para escribir su evangelio. Él lo menciona en Juan 20, versículos 30 al 31. Ahí sí, si gustan acompañarme, Juan 20 del 30 al 31, porque ahí está la razón por la que Juan escribió este evangelio. Dice él ahí, ya casi por finalizarlo, hace rato nuestro hermano Pedro nos decía que Juan tiene 21 capítulos, bueno, ya es en el penúltimo, y al final de donde nos dice cuál es la razón de su evangelio, dice él: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué escribió Juan estos milagros? Y particularmente entonces el que estamos estudiando esta mañana, para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, ese es el propósito, no solamente impresionarnos con un milagro. Mucha gente vio los milagros, se impresionó, pero no creyó en Él como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y por lo tanto no confió su vida a Él, y estamos viendo lo que significa confiar nuestras vidas a Él, realmente entregarle todo nuestro ser. Lo cantábamos también hace rato. Entonces eso es lo que se busca, lo que Juan buscó y lo que nuestro Señor busca al dejar por escrito esta señal. Sobre esta palabra nos dice William Hendrickson: Juan utiliza esta palabra con más frecuencia que los otros evangelistas. Indica un milagro que es considerado como prueba de la autoridad y majestad divinas. La atención del espectador se dirige por ello del hecho mismo hacia el divino hacedor. Y bueno, mañana tendremos una oportunidad de ver, ya sea por televisión o ya sea con lentes de manera segura, o por otros medios que nos han mostrado, como de la cajita de zapatos, un hecho maravilloso como será el eclipse. Pero como dice aquí las palabras del comentarista William Hendrickson, no nos quedemos tampoco, como mucha gente se va a quedar, en lo impresionante de algo que consideran muchos es producto de una explosión y todo se acomodó, y hoy, como lo cantábamos también hace rato, los astros siguen su senda, ¿no? Ay, pues van a coincidir el sol y la luna, mira qué suerte. No, nosotros tenemos que ver en todas estas señales, en el caso de lo que Juan nos narra, o en estos hechos que Dios ha dispuesto de una manera perfecta. Es impresionante ver las noticias del 91, cuando se nos decía: el 8 de abril del año 2024 va a haber otro eclipse total en México, ¿no? Y decíamos, dentro de 32 años, bueno, pues ya llegó el momento, ¿no? Yo no sé, ya por ahí ya dijeron que el 30 de marzo, que por cierto es el día de mi cumpleaños, del 2052, le digo a Moni: hijo, le voy a tener, ya no les voy a decir a ustedes, pero tantos años, quién sabe si llegue a ese. Pero bueno, pues hay que impresionarnos viendo hacia el hacedor, no hacia la creación, que desde luego es impresionante, pero hay que ver quién creó todo esto. Y nos dice esto por eso William Hendrickson. Y aunque no fue una expulsión de demonios, aunque no fue una sanidad, sino algo como transformar el agua en vino, una cuestión que, aunque fue milagrosa, no fue algo que le cambiara la vida a una persona, como lo vemos en el caso de un endemoniado que fue libre de esta actividad demoníaca, o alguien que estaba enfermo y recibió la sanidad. Sin embargo, vemos lo que dice el apóstol Juan ahí en el versículo 11, que con esto el Señor Jesucristo manifestó su gloria. Y nos dice al respecto J.C. Ryle: por primera vez abrió o reveló su glorioso y divino poder y su comisión de ser el Mesías. Después de vivir apartado en Nazaret durante 30 años, ahora por vez primera descorre el velo que ha tenido puesto sobre su divinidad al hacerse carne, y revela algo de su total poder y deidad. Imaginemos esto, ¿no? Este momento en donde Él se manifiesta ya en un hecho, como les digo, no
que cambiara realmente vidas. Muchos ni siquiera se habrán enterado del milagro, simplemente bebieron el vino y dijeron, ah, qué buen vino, como el maestresala, pero hasta ahí. Sin embargo, para quienes lo presenciaron como sus discípulos, ¿qué fue lo que pasó? Dice ahí mismo en el versículo 11, y sus discípulos creyeron en él. Y desde luego que este grupo de discípulos ya creían en él como maestro, o incluso alguno de ellos, como el caso de Natanael, como el Mesías. Porque en el capítulo 1 de aquí de Juan, en el versículo 49, leemos lo siguiente. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sin embargo, este milagro les llevó a tener una fe más confiada y menos vacilante en él como el Cristo. Y eso es lo que pasa en todos nosotros. Cuando Dios nos salva, nos da una fe para salvación. Pero esa fe sabemos que va creciendo. ¿Y a través de qué crece? Y yo sé que ya en las mentes de todos ustedes ya apareció así la palabra, a través de las pruebas. No hay otra manera de que nuestra fe crezca. A veces las propias, a veces las de otros. Y ahorita yo veo a muchos hermanos y hermanas que han pasado por pruebas muy difíciles y los veo aquí con el gozo, y aún en las pruebas los hemos visto con ese gozo, y entonces son un ejemplo y hemos visto cómo su fe crece. Y alguien pensaría al revés, no, pues es que es para desanimarse, para estar ahí tirado, no. Las pruebas a los creyentes nos hacen crecer. Como lo dice Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando vivimos una prueba, esta prueba, nos dice Santiago, produce paciencia, es decir, esperamos ¿en quién? En nuestro Señor. Ya aprendemos ahora sí, porque a veces en las primeras pruebas, recuerden cada uno de ustedes sus primeras pruebas como creyentes, cómo actuábamos, todavía actuábamos como en el mundo. ¿Cómo lo resuelvo? Sí, con una oración, pero rápido, porque más bien tengo yo que analizar la información y ver qué hago. Y ahora no es así, ahora ocupamos más tiempo en oración, ahora pedimos oración unos por otros, por favor oren por mí porque estoy pasando por esta prueba, y eso nos hace tener paciencia, esperar en nuestro Dios, eso es lo que significa la paciencia. También lo enseña así Pablo en Romanos 5 del 1 al 5. Escuchen aquí, bueno, es más, todavía tenemos tiempo, acompáñenme ahí a Romanos 5 del 1 al 5. Para que veamos este proceso de la salvación y también del crecimiento de la fe de un creyente. Dice aquí el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Perdón, hasta ahí lo voy a dejar nada más para que veamos qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos habla de la justificación, es decir, que somos declarados justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz ante Dios. Entonces ya somos salvos y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Ya toda esa acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz y por lo tanto ya estamos en paz para con Dios. Y por Jesucristo tenemos también entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ya vivimos en la gracia de Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, ya estamos esperando ser algún día glorificados. Y dice Pablo, porque todo esto está hermoso, ¿no? Uno dice, sí, claro, ya estamos listos para estar en la gloria. Qué hermoso proceso y gracias Dios por tu misericordia. Y claro, ya hemos vivido todo esto nosotros, pero dice Pablo, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice uno, bueno, hermano, ¿por qué no se te acabó el tiempo de la predicación antes de llegar a este versículo? No, pues es que está en la Biblia, y esto es lo que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Coincidiendo con lo que acabamos de leer de Santiago, dice exactamente lo mismo.
y la paciencia prueba. ¿Y qué quiere decir prueba? No que genere otra prueba, sino más bien carácter aprobado ante Dios, un carácter que ya ha sido trabajado por el Señor para confiar en Él. Y la prueba, el carácter aprobado, esperanza. ¿Por qué? Porque ya no esperamos en el médico, ya no esperamos en el jefe, ya no esperamos en el amigo que nos va a conseguir trabajo, no, tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Y la esperanza no avergüenza, bueno, y además se refiere a la esperanza eterna, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, vemos que el milagro de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que leemos ahí, tienen este propósito que Juan nos dice, que creamos en Él como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y si ya hemos tenido esta fe para creer en Él, para confiar en Él de esta manera, debemos seguir el ejemplo de María, de poner en sus manos todas las situaciones de nuestras vidas. Y después dejar que Él sea el que muestre su poder a través de las circunstancias, de lo que Él decida que hagamos, que vayamos ya resolviendo, pero en su voluntad, en su poder. Y finalmente todo esto que va a producir en nosotros cada vez una fe más grande, una fe probada, un carácter que ya va a tener paciencia para esperar en Él y además para esperar en la gloria eterna. Entonces, esta mañana esto es lo que podemos y debemos tener de este pasaje y por lo tanto pongamos en manos de nuestro Dios toda situación de nuestras vidas, confiemos en Él, confiemos en su poder y como nos decía hace rato nuestro hermano Pedro, lo que vamos a encontrar al estudiar la palabra, no solamente lo que los domingos nuestros pastores nos enseñan, nuestros hermanos nos enseñan, porque estudian la Escritura y vienen a mostrar lo que ésta nos enseña en detalle, sino hagámoslo también cada uno de nosotros y conozcamos cada vez más el carácter de nuestro Dios, su poder, su bondad, su misericordia, todos sus atributos, para que entonces nuestra fe siga creciendo, como la fe de estos discípulos creció a través de este milagro y de todo lo demás que presenciaron. Imagínense cómo era el apóstol Juan cuando comenzó a seguir a Jesús como maestro y de pronto le ve realizar el primer milagro y le ve después realizar otro y sus palabras y explicar la palabra de Dios y todo lo que vio. Imaginen entonces el carácter que formó en él y por lo tanto el carácter que él está formando en cada uno de nosotros. Y bueno, eso es lo que nuestro Dios nos enseña en esta mañana.